Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos, estimados amigos y hermanos de esta red social de Facebook. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y esperamos que Dios les haya estado bendiciendo a lo largo de esta semana, bueno, de esta media semana, hoy miércoles 8:30 de la noche. Pues bueno, es un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes nuevamente, ¿verdad? Y poder compartir una reflexión bíblica más con ustedes a través de este medio. Gracias a Dios por estos medios de comunicación que hoy se pueden usar, ¿verdad? Para compartir la palabra de Dios. Y bueno, en este día estamos muy contentos y agradecidos con Dios por, primero que nada, por permitirnos poder compartir su palabra, ¿verdad? Para edificar, una palabra para edificar al pueblo de Dios, ¿verdad? Una palabra para ayudarnos a crecer más espiritualmente y conocer un poquito más a Dios. Sabe, no sé si usted lo sepa, pero en la palabra de Dios todas las cosas que están escritas son de suma importancia, todo es sumamente importante, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que tienen más relevancia, más importancia para poder tener una buena relación con Dios. Y bueno, en esta noche vamos a estar hablando de una reflexión bíblica que lleva por título La equidad de Dios, ¿verdad? La equidad y la justicia de Dios. Es un tema muy importante, ¿verdad? Aunque desafortunadamente son temas que en la actualidad pues no son tratados tan profundamente, no son tan contemplados dentro de la liturgia, dentro de las doctrinas en la iglesia, ¿verdad? Desafortunadamente en la actualidad se le ha dado más énfasis y prioridad a otros temas como la prosperidad, el éxito, tener una bonita familia, ¿verdad? Cómo ser una persona exitosa, tanto económicamente como en el reino de los cielos y cosas así, ¿verdad? Pero todo eso no sirve si nosotros no tenemos unas buenas bases espirituales, unos buenos fundamentos espirituales. Y bueno, para eso es precisamente esta reflexión bíblica, ¿verdad? Para hablarnos acerca de uno de los asuntos más importantes y fundamentales que tienen que ver con el carácter divino, con el carácter de Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de lo que se le conoce como la Trinidad, ¿verdad? Dicho sea de paso, la palabra Trinidad nunca la va a usted encontrar en la Biblia, pero es el concepto está inmerso desde el primer versículo de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra Dios ahí es una palabra que está en plural, es la palabra Elohim, que es plural, que habla de un grupo de seres divinos, de personas, ¿verdad? Y Dios en su carácter precisamente tiene ciertos aspectos que son fundamentales en su carácter, en su naturaleza y que son de suma importancia que nosotros los conozcamos, los entendamos, los comprendamos cabalmente para que así podamos tener una buena relación con nuestro Dios. Hay cosas que son fundamentales comprender y entender para que podamos tener una perfecta relación con nuestro Dios. Y bueno, hablando un poquito acerca de la equidad de Dios, la justicia, la equidad de Dios, esto tiene que ver con el trato equitativo, ¿verdad?, que Dios le da a todas sus criaturas. La equidad tiene que ver con aquella situación en la cual Dios les da a sus criaturas, a su creación, el mismo trato a todos por igual, ¿verdad? Dios es equitativo con todos, les da el mismo trato, las mismas oportunidades, ¿verdad? Y la misma retribución según su proceder, según el proceder de su creación. Si su creación hace lo que Dios ha establecido en sus normas, en sus preceptos, en sus mandamientos, que están en su palabra, y escuche esto, por favor, entienda esto. Yo sé que en la actualidad hay muchos lugares y grupos que hablan acerca de Dios, ¿verdad? Que es cosas que se hablan acerca de Dios, grupos místicos, grupos carismáticos, místicos, ¿verdad? Que hablan muchas cosas acerca de Dios, acerca de cómo es Dios supuestamente. Pero déjeme decirle, porque por experiencia propia y aparte de eso, por lo que Dios dice en su palabra, la única forma de conocer a Dios, la única forma de saber cómo es Dios, la única forma de saber qué piensa Dios, qué quiere Dios, qué demanda del hombre es solamente a través de su palabra. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, corregirnos e instruirnos en todo lo que es correcto, ¿verdad? Todo lo que es verdadero de parte de Dios para que nosotros hagamos las cosas que a Dios le agrada, todo lo que es parte de su justicia, o sea, parte de todo lo que nos manda. Entonces tenga usted mucho cuidado cuando hable cuando escuche usted una enseñanza, ya sea a través de un medio de estos o en cualquier lugar. Si se habla algo acerca de Dios, esto tiene que tener un fundamento bíblico. Si no tiene un fundamento bíblico, bueno, pues es algo que no vale la pena estarle prestando atención. Porque hay gente que dice, yo tuve una experiencia, ¿verdad?
tuve una visión y Dios me dijo esto, Dios me habló aquello, ¿verdad? Pero resulta que cuando si tú conoces un poco de la palabra de las Sagradas Escrituras y te dicen lo que supuestamente Dios les dijo y te das cuenta que contraría la palabra, las Sagradas Escrituras, la voluntad de Dios, entonces es algo que no vale la pena este, prestarle atención. Y bueno, decíamos, ¿verdad? Que precisamente la equidad de Dios es darle el mismo trato a todo ser humano, ¿verdad? Tanto creyentes como no creyentes, darle las mismas oportunidades a todo mundo por igual. Pero también en el caso de que, o sea, si la gente va a recibir de parte de Dios la retribución que amerite sus obras. Mucha gente a veces tiene, en cuanto a la equidad de Dios, la justicia, la equidad de Dios, es algo que tienen un entendimiento muy corto con respecto a eso y hasta a veces distorsionado, ¿verdad? Mucha gente no entiende que este asunto, el asunto de la equidad de Dios es algo, como acabo de mencionar, es algo de suma importancia, es sumamente importante e indispensable poder entender a cabalidad este asunto, ¿verdad? Porque es indispensable esto precisamente para poder relacionarnos correctamente con nuestro Dios. Es como, por ejemplo, cuando usted está trabajando algún programa de computadora, ¿verdad? Está corriendo algún programa de computadora o aplicación, como le llaman hoy, ¿verdad? Hay aplicaciones que hay que meterle datos, contraseñas, alguna, no sé, ¿verdad? Algún dato, algún dato numérico, ya sea numérico o alfabético, ¿verdad? Y si usted le da mal una letra, le cambia una letra por otra, pues definitivamente, simple y sencillamente, ese programa no va a correr, la aplicación no va a trabajar, no le va a dar el resultado que usted espera. Algo muy parecido es con Dios. Dios no es una computadora, el Señor no es una máquina, no es un robot, pero Dios tiene principios. El Señor tiene principios espirituales bajo los cuales Él se rige, principios espirituales eternos. Y uno de esos principios espirituales eternos es precisamente la equidad y la justicia, ¿verdad? Y bueno, en esta noche, para esta reflexión bíblica, quisiera usar como texto bíblico base, como cita bíblica base, una porción que se encuentra en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Es uno de los profetas que se le conoce como de los profetas mayores por el tamaño de su libro, ¿verdad? Y está después, precisamente después de Jeremías. Si lo que usted buscar es Ezequiel 33, versículo 12 al 20. Lo voy a estar leyendo en una versión actualizada, que es la nueva traducción viviente, ¿verdad? Si usted lo quiere leer o lo quiere escuchar, ¿verdad? Lo quiere ahí cotejar con su Biblia, que a lo mejor su Biblia es una versión un poquito más tradicional, más antigua, como la Reina Valera. No importa, está bien, ¿verdad? Estará bien para que usted pueda compararlo. Es muy conveniente. Y le comento esto brevemente. Cuando uno va al Instituto Bíblico, te dan clases de hermenéutica, te enseñan que es indispensable no canonizar una sola versión bíblica, porque muchas veces la gente tiene solamente como texto bíblico base la Reina Valera, pero en el Instituto Bíblico se te enseña que es conveniente tener varias versiones para comparar, cotejar, ¿verdad? Y pues así poder, cada versión te da un entendimiento más amplio de un versículo en específico, una cita bíblica. Y bueno, esta noche vamos a iniciar esta reflexión bíblica, ¿verdad? El análisis a este tema, este asunto, con Ezequiel 33, versículo 12 al 20, donde el Señor, ¿verdad?, está hablando a su pueblo a través de Ezequiel y le dice Ezequiel 33:12 en adelante, dice: hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Y continúa el Señor y dice: la conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, y ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. Versículo 13 dice: cuando le digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia, los destruiré por sus pecados. Escuche, esto es algo muy interesante, muy importante. Lo voy a volver a repetir el versículo porque es fundamental comprender el modo de pensar de Dios, ¿verdad? El modo de pensar, el modo de proceder con su creación, con el hombre, ¿verdad?
Versículo 13 dice, cuando le digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente. A veces sabemos personas que cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Nos arrepentimos, entramos en los caminos de Dios, nos hacemos personas santas y justas delante de Él por el arrepentimiento y la sujeción a la voluntad y señorío de nuestro Señor Jesucristo. Nos constituimos en personas justas delante de Dios por nuestro proceder y por habernos arrepentido, ¿verdad? Somos declarados justos, o sea, inocentes, y aparte de eso vivimos una vida justa, ¿verdad? Pero dice el Señor, dice, pero si pecan, ¿verdad? Y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se les tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Esto es algo muy interesante y muy importante de comprender. Por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando alguien en el mundo, ¿no? En una sociedad, en la sociedad moderna, ¿verdad? O en alguna ciudad, por ejemplo, puede haber una persona muy justa, ¿verdad? Que haya sido muy justa, muy correcta, que toda su vida que tenga, por ejemplo, que tenga 50, 60 años, ¿verdad? Y durante todos esos 60 años ha sido una persona justa. Pero si en algún momento dado de su vida llega a tener una dificultad con alguien y se exaspera, ¿verdad? Y si en ese enojo, en esa ira, agarra un cuchillo y acuchilla a esa persona, cuando lo aprendan y lo lleven delante del juez y él le diga, bueno, sí es cierto, ¿verdad? O sea, yo lo acuchillé a esta persona, lo maté, ¿verdad? Pero mire, toda mi vida he sido una persona justa, he sido una persona recta, ¿verdad? Por favor, tome en cuenta toda esa justicia que he practicado anteriormente. El juez definitivamente le va a decir, no, no te puedo dispensar por tu justicia anterior, ¿verdad? Porque tú en un momento dado de tu vida, ¿verdad? Rompiste la ley, rompiste la justicia y te constituiste en un delincuente, un asesino, ¿verdad? Es más o menos lo que Dios está diciendo aquí, que dice, cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia, los destruiré por sus pecados. ¿Sí? Versículo 14 dice, y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo justo y recto, como por ejemplo podrían devolver la garantía de un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida dentro de dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán, no morirán. Aquí hay un ejemplo en la Biblia, tenemos un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, el caso de la ciudad de Nínive, ¿verdad? Cuando dice la Biblia, dice la palabra de Dios en el libro de Jonás, que el Señor lo manda a Jonás a la ciudad de Nínive a predicar precisamente, ¿verdad? Y a decirles, dentro de tantos días el Señor va a destruir esta ciudad, ¿verdad? Y dice la Biblia, ¿verdad? Que después, bueno, Jonás se rebela, no quiere, cae al mar, ¿verdad? Lo arrojan al mar, está en el vientre de un pez muerto, ¿verdad? Y después lo vomita en la playa, resucita prácticamente, ¿verdad? Y entonces va y empieza a predicar en la ciudad de Nínive y dice, dentro de tantos días el Señor va a destruir esta ciudad por sus pecados, por su maldad. Dice la Biblia que tanto desde el rey, de verdad, desde el mayor hasta el menor, desde el rey hasta la persona más humilde del reino, en la ciudad de Nínive, convocan ayuno, ¿verdad? Y se arrepienten de sus pecados, se apartan de sus pecados y sus malos caminos, y entonces el Señor le gusta eso, le agrada que se hayan arrepentido, que hayan temblado ante su palabra, y entonces los perdona y ya no destruye la ciudad en ese momento, ¿verdad? Algo más o menos es aquí lo que dice el Señor. Si yo le digo a alguien que verdaderamente va a morir por sus pecados, pero después esa persona abandona sus pecados y comienza a hacer lo recto, ¿verdad? Entonces el Señor le perdonará y vivirán y no morirán, ¿verdad? Versículo 16 dice, no se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados porque hicieron lo que es justo y recto, por eso ciertamente vivirán, dice el Señor, ¿verdad? Versículo 17 dice, tu pueblo dice, el Señor no hace lo correcto, pero son ellos quienes no hacen lo correcto. Pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. Oh pueblo de Israel, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto, pero yo juzgo a cada uno de ustedes según sus acciones. Fíjese que esto es algo muy importante entender,
que en el pueblo de Dios, tanto en el pueblo de Dios como entre la gente del mundo, pero principalmente a los que pertenecemos al pueblo de Dios, Dios quiere que comprendamos y entendamos que Dios le va a dar a cada quien según lo que ameritan, según lo que merecen sus obras. A veces hay doctrinas, hay enseñanzas que nos hacen creer que simplemente por el hecho de ser ahora cristianos, de estar en la gracia de Dios, ¿verdad? Porque dicen, es que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Piensan que eso es una licencia para pecar y pecar indiscriminadamente, ¿verdad? Y que podemos ir por la vida pecando y pecando y pecando pecando contra el prójimo, pecando contra Dios y no va a pasar nada porque ahora ya soy evangélico y ahora ya soy cristiano, ya soy aleluya, ¿verdad? Puedo defraudar a la gente, puedo insultar, puedo mentir, ¿verdad? Puedo hacer muchas cosas malas. Pero como soy cristiano, ¿verdad? Como he sido declarado justo ante los ojos de Dios por la fe en Jesús, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Pero eso no es así. Debemos entender que la equidad y la justicia de Dios es algo muy importante que Dios considera en su corazón. Es uno de los principios espirituales fundamentales del carácter divino y precisamente es algo que debemos de entender, porque si lo malentendemos, ¿verdad? A veces hay mucha gente, como acabo de mencionar, que piensa que Dios es solamente puro amor, ¿verdad? Es puro amor, pura misericordia, pura gracia, puras promesas de bendición, pero dejan de lado precisamente la justicia, la equidad, el juicio de Dios, verdaderamente, ¿verdad? Hay doctrinas que enseñan que, bueno, no voy a meter mucho en eso ahorita, pero a veces hay malas doctrinas que no contemplan esa parte del carácter divino, ¿verdad? Sino que se centran en hablar solamente de amor, de bondad, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de la prosperidad, de las promesas de Dios, ¿verdad? Y que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar, etcétera, etcétera. Pero no tienen una teología, una enseñanza completa, ¿verdad? Completa totalmente. Entonces, son cosas que debemos de entender bien, porque si este asunto de la equidad y la justicia de Dios es malentendido, pues primero que nada es algo que nos va a alejar de Dios, ¿verdad? Número dos, nos va a provocar problemas en nuestra relación con Dios, aunque creamos que estamos bien delante de Dios. Escuche, es cierto que en la naturaleza y el carácter de Dios, uno de de sus prioridades es perdonar al hombre, ¿verdad? Porque precisamente el Padre por eso mandó a su amado Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que con su sangre el Señor Jesús pagara por el perdón de todos nuestros pecados, y así de esa manera pudiera haber la oportunidad de que Dios nos perdonara, de que nos salvara y nos diera vida eterna, ¿verdad? El Padre envió al Hijo, ¿verdad? Para salvarnos, sacrificarse por nosotros y salvarnos, ¿verdad? Y nos salva a través de la invitación que nos hace a la fe en Cristo Jesús y al arrepentimiento para que precisamente Él pueda darnos esos beneficios, perdón, salvación y vida eterna. En la palabra de Dios antiguamente la ley decía que el pecador debía de morir por sus pecados, ¿verdad? Y que la Biblia lo dice, inclusive en el libro de Romanos, el apóstol Pablo retoma ese principio donde dice que la paga del pecado es muerte. Eso es verdadero, es cierto, ¿verdad? Pero Dios en el nuevo pacto, como hablábamos un poco el día domingo, el nuevo pacto, su prioridad es que los pecadores, ¿verdad?, se vuelvan a Dios, se arrepientan de sus pecados, se vuelvan, porque Dios no desea que el pecador perezca, ¿verdad? Dios no desea que el pecador perezca, ¿verdad? Pero también Dios no desea que el justo se corrompa. El carácter y la naturaleza divina de Dios jamás y nunca ha cambiado. Dios es eterno. O sea, cuando decimos que Dios es eterno, la palabra eterno en la Biblia es una palabra que da a entender que Dios es inmutable, que no cambia, que no varía, ¿verdad? Por eso es que en la Biblia lo eterno, lo divino y lo eterno se simboliza con el oro. El oro es un material, ¿verdad? Es un elemento, es un metal que es incorruptible, que no se corrompe absolutamente con nada. Usted puede echar un pedazo de oro al mar, ¿verdad? Y un pedazo de hierro, y pasados 80, 100 años, va usted a buscar el pedazo de hierro y va a estar ya desbaratado, ¿verdad? Pero una pieza de oro en el mar o en cualquier tipo de ácido, pues absolutamente no le va a hacer nada, ¿verdad? Porque es incorruptible. Dios así es, por eso es incorruptible. Eterno principalmente significa incorrupto, inmutable, o sea, Dios no cambia.
Su naturaleza es amorosa, ¿verdad? Es misericordiosa, pero también es santa, es justa, es equitativa y le va a dar a cada quien lo que ameritan sus obras, ¿verdad? Por a veces, por ejemplo, como acá mencionaba yo al principio, a veces sabemos personas que pensamos que por ser muy devotos, ¿verdad? Pensamos que por ser muy asiduos a congregarnos, ¿verdad? Estar todo el tiempo ahí en la iglesia, metidos, congregados, pensamos que ya por eso podemos violar los principios espirituales que tienen que ver con la equidad y la justicia de Dios, con la cual Dios procede con su creación, pero también la cual Dios nos demanda, ¿verdad? Dios manda y ordena, primero que nada, que nosotros guardemos toda su palabra, todos sus mandamientos, porque a veces habemos, por ejemplo, esposos, por ejemplo, un ejemplo sencillo y doméstico. Habemos esposos que somos muy apasionados con la obra de Dios, muy metidos en la obra de Dios, y si el pastor nos invita a ser, por ejemplo, maestro de célula, maestro de reunión de hogar, ¿verdad? Maestro de estudio bíblico, ¿verdad? Pues nos preparamos, nos adiestramos, o maestro de niños, ¿verdad? Y servimos aquí, servimos allá, pero si en nuestra casa tenemos un mal comportamiento con nuestra esposa, con nuestros hijos, maltratamos a los hijos, maltratamos a la esposa, le faltamos al respeto, no la procuramos, etcétera, etcétera, entonces nosotros como hombres estamos mal, ¿verdad? Aunque sirvamos mucho a Dios y seamos a lo mejor muy justos en la calle con la gente que nos rodea, pero si en casa, este, hacemos lo que no debemos con la esposa, con los hijos, la ofendemos, la maltratamos, pues estamos mal. O bien viceversa, podemos ser muy buenos padres, muy buenos esposos, pero fuera en la calle con la gente, insultamos a la gente, maltratamos a la gente, somos injustos con la gente, no somos equitativos con la gente, pues estamos mal. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿verdad? De las damas, ¿verdad? A veces hay mujeres que son muy devotas, ¿verdad? Son muy religiosas, son muy asiduas a congregarse, a no faltar a la iglesia, a servir en la iglesia, ¿verdad? Andan metidas en todos los ministerios, pero muchas veces, ¿verdad? Muchas veces son rebeldes en su casa, son rebeldes con su marido, ¿verdad? Pasan por encima de la autoridad del esposo. ¿Verdad? La palabra de Dios en cuanto a las mujeres, el Señor les ordena que deben de respetar al marido y observar su autoridad, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios es cabeza de Jesús, Jesús cabeza del varón y el varón es cabeza o debe ser cabeza de la esposa y de los hijos. Y también de esa manera, ¿verdad? De esa manera no están observando la justicia y la equidad de Dios, ¿verdad? Dios es equitativo, o sea, Dios dice, todo mundo debe de comportarse igual, ¿verdad? Y debe ser ecuánime, debe ser justo en todas las cosas. No podemos ser justos en unas cosas que nos agraden, nos conviene, y ser injustos, ser inequitativos en otras cosas, ¿verdad? También, por ejemplo, hay mujeres que el esposo le dice, mira, mujer, no me agrada esto, ¿verdad? La situación que sea, ¿verdad? Sea en la iglesia, sea en la calle, sea con la familia. Y la mujer, ¿verdad? Piensa que porque casi casi ya está a un pie de entrar al cielo, ¿verdad? Porque es muy devota, es muy religiosa, ¿verdad? Piensa que puede pasar por encima de la autoridad del esposo, ¿verdad? Que piensa que no puede no observar lo que el esposo le está mandando, le está indicando, ¿verdad? Le está ordenando a veces, ¿verdad? Porque a veces uno como varón tiene que, principalmente el varón, ¿verdad? Dios puso al varón como cabeza no solamente para mandar, ¿verdad? No solamente para dirigir, sino para cuidar, para proteger, ¿verdad? También para amar, para proveer, ¿verdad? Pero también para proteger. Y muchas veces nosotros los hombres tenemos esa capacidad que a veces que la mujer no tiene a veces, ¿verdad? Porque Dios creó al hombre de una manera espiritualmente hablando y creó a la mujer de otra manera. Y entre esas cosas está esa capacidad de ser más visionario, de proteger, decir, a ver, permíteme, aquí hay algo raro, ¿verdad? Oye, mira, no, mujer, no hagas esto, no te metas en aquello, no me agrada esto por esta situación, ¿verdad? También no ser irracional como esposo, ¿verdad? Pero sabes que no quiero que hagas esto, no quiero que vayas allá, no quiero esto, el otro. Y muchas veces también las mujeres, desgraciadamente, es un problema, ¿verdad? Y en la naturaleza de la mujer, ¿verdad? La rebelión. Dicen, no, pues es que yo, ¿cómo va a ser eso, ¿verdad? Yo sirvo, yo voy aquí, yo voy allá. Y todos conocemos algún caso de alguna hermana, ¿verdad? Que está muy metida en la iglesia, que es muy buena gente en la calle, ¿verdad? Trata a todo el mundo con mucho amor, etcétera, etcétera. Pero en casa,
pues maltrata a la familia, maltrata al esposo y aparte de eso son rebeldes con el esposo. Y bueno, eso es tanto como en hombres como mujeres, tanto unos como en otros, por eso dice la escritura, sométanse los unos a los otros, ¿verdad? Todos debemos de tener un comportamiento equitativo, un comportamiento justo, porque si no entendemos y comprendemos este principio del carácter y la naturaleza divina, vamos a tener problemas primero que nada con Dios y después vamos a tener problemas con nuestro prójimo, ¿verdad? Con el esposo, los hijos, con los familiares, en el trabajo, en la escuela, en la calle, ¿verdad? Entonces es indispensable entender el carácter y la naturaleza divina y en este caso la equidad y la justicia de Dios. Me encanta esta porción bíblica, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad? Este versículo donde dice, la conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado. Escucha, esto y no solamente es muy importante e interesante, sino es indispensable entender lo que Dios dice, la conducta de los justos, la conducta recta que hayan practicado los justos sería, ¿verdad? No los salvará si se entregan al pecado. Si la persona puede ir caminando recto, pero en algún momento dado, en algún aspecto de su vida, viola los mandamientos, las enseñanzas del Señor, la palabra de Dios, entonces su justicia no lo va a justificar delante de Dios, no lo va a salvar del juicio y la condenación de Dios, para que me entienda. Y luego dice, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados, ¿verdad? Porque el malvado, sea creyente o no sea creyente, si se arrepiente, logra arrepentirse, llega a arrepentirse y se alinea nuevamente a los caminos, a los mandamientos del Señor y de su palabra, abandonan sus pecados, entonces el Señor, ¿verdad? Les va a perdonar, ¿verdad? Les va a liberar del juicio, les va a quitar su juicio de encima, ¿verdad? Y en esta porción el Señor le recalca a su pueblo a través de Ezequiel que una persona justa, así prácticamente le dice, mira, el justo que llega a corromperse por el pecado no va a poder permanecer en mi gracia, ¿verdad? En mi gracia, en mi misericordia, en mi perdón y mi salvación si en algún momento llega a desviarse del camino, ¿verdad? Eso es muy importante comprenderlo porque hay doctrinas que enseñan que que la gente una vez que es cristiana, una vez que es salva y que es cristiana, a partir de ese momento ya no pierde su salvación, ¿verdad? Por ejemplo, el calvinismo. Yo le recomiendo que usted investigue en internet qué es el calvinismo, ¿verdad? Que dicho sea de paso y se lo anticipo, el calvinismo es una doctrina de origen reformada, ¿verdad? Que es más antigua, ¿verdad? El calvinismo tiene bases, principios en el gnosticismo griego, de donde proceden doctrinas como la predestinación, la total depravación, ¿verdad? La perseverancia de los santos, muchas otras cosas, que eso es parte del gnosticismo griego cristianizado. Y hay doctrinas como estas y algunas otras que enseñan que si tú eres parte del pueblo elegido, ¿verdad? Y una vez que te has entregado, consagrado a Cristo, a partir de ese momento, hagas lo que tú hagas, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, aunque peques, ¿verdad? No te vas a perder, ¿verdad? No va a pasar nada. Dios te va a disciplinar, te va a dar tus guajoloteras, ¿verdad? Te va a dar tus varazos, ¿verdad? Pero no vas a perder tu salvación y eso no es así, porque Juan 15, versículo 1 y 2, y luego versículos 5 y 6, el mismo Señor Jesucristo dice que sí se puede perder y que el mismo Padre te puede botar de su reino, ¿verdad? Pero bueno, ese era otro tema. Entonces es muy importante entender este asunto de la equidad de Dios, porque Dios dice su justicia y su equidad, dice que al justo no lo va a salvar, su justicia que haya practicado, si en algún momento llega a pecar y no se aparta de eso, ¿verdad? Sino que lo destruirá, pero que el que haya pecado o el que esté en pecado, si se arrepiente de todo corazón y se aparta de sus malos caminos, entonces se salvará, ¿verdad? Y bueno, es muy importante entender este asunto, ¿verdad? Porque Dios establece claramente en su palabra que todo aquel que haya venido a la salvación y a la fe por el arrepentimiento, la fe en Jesús y el arrepentimiento, y ha entregado su vida para obedecer a Cristo, ¿verdad? Por el resto de su vida, ¿verdad? Va a permanecer en su gracia, pero si en algún momento dado se llega a apartar y no vuelve al camino, porque hay veces que pecamos, pero recapacitamos, no sé si alguna vez le ha pasado, ¿eh? Y no me vaya usted a decir que desde que es cristiano nunca ha pecado, ha vuelto a pecar, porque eso no es así. La Biblia dice que no hay hombre tan justo que nunca peque y que siempre haga lo bueno, ¿verdad?
Desgraciadamente, mientras vivamos en este mundo y en este cuerpo, que sigue todavía nuestro cuerpo físico influenciado por el pecado, nuestro cuerpo físico no será redimido totalmente del pecado hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y resucite a los muertos en Cristo y a los cristianos que estemos vivos nos arrebaten los aires y ahí seamos transformados, glorificados, ¿verdad? Hasta ese momento el pecado se va a acabar en nuestro ser, pero mientras hay pecado todavía, hay la esencia de pecado que nos incita constantemente a pecar, estamos en un mundo en el cual hay tentaciones constantemente, ¿verdad? Y llegamos a veces a pecar, ¿verdad? Claro que hay de pecados a pecados, ¿no? No es lo mismo un caer en adulterio, por ejemplo, porque eso sí ya es algo garrafal, es algo que ya fue un proceso de descomposición espiritual hasta que una persona cayó en el adulterio. A, por ejemplo, en algún momento dado, pues mentir en algo, maltratar a alguien, ofender a alguien, ¿verdad? Rebelarnos contra la autoridad, no sé, ¿verdad? Pero si usted peca, Dios dice, si tú pecas, estás en pecado y te arrepientes, hay chance de restaurarte, ¿verdad? Pero si tú has sido justo por un buen tiempo, pero te corrompes y no te apartas, entonces va a haber problemas, vamos a tener problemas tú y yo, dice el Señor. Y bueno, para seguir, hay veces que el cristiano, ¿verdad? Es feo decirlo, pero muchas veces el cristiano puede llegar a caer en una vida religiosa, un comportamiento religioso, ¿verdad? Hay mucha gente, y esto es algo de lo cual también debemos de tener mucho cuidado, porque si caemos en un estilo de vida, un comportamiento religioso, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? De lo que le hablo, cuando llegamos a los pies de Cristo llegamos frescos, llegamos sin saber mañas evangélicas, ¿verdad? La jerga evangélica de amén, aleluya, gloria al Señor, Dios le bendiga, hermano, ¿verdad? Pero a veces el creyente, el cristiano, la iglesia llega a caer en una vida, una conducta rutinaria y religiosa en la cual, ¿verdad? Te acostumbras a ser evangélico, te acostumbras a congregarte constantemente y eso como que te va formando una ideología en la cabeza de que ya estás del otro lado, ¿verdad? Y que ya eres inexpugnable, eres intocable, ¿verdad? Y eres irreprensible, que ya nadie te puede decir nada, ¿verdad? Entonces tú con congregarte, con orar, con leer la Biblia todos los días, con hacer buenas obras, ayudar a los pobres, no sé, ¿verdad? Ya eres intocable, ¿verdad? Nadie te puede decir nada y aparte de eso es imposible que tú estés mal en algo. Y desgraciadamente la iglesia llega a caer en esa conducta religiosa, una conducta religiosa en la cual se pierde el piso espiritualmente hablando. Y una persona que está en esa condición está en una grave condición y peligrosa espiritualmente hablando. Escuche lo que dice el Señor Jesucristo, esto está en Mateo 7, versículo 21 al 23, donde dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen o cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Estas palabras son tajantes, son terminantes, ¿verdad? Hoy en día desafortunadamente se enseñan algunas doctrinas, como por ejemplo la confesión positiva, ¿verdad? Que son doctrinas de origen carismático, donde se enseña, bueno, a declarar y decretar, ¿verdad? Que lo que tú declaras y tú decretas con tus labios, eso se vuelve una realidad espiritual en tu vida y eso no es así, ¿verdad? Es una herejía que no me voy a meter, ¿verdad? Pero bueno, ese es el principio fundamental. Y se enseña algo que se le conoce como la oración del pecador, lo cual a lo mejor usted sabe, conoce o lo hizo al inicio de su vida cristiana, donde dice, a ver, ¿quién quiere poner su fe en Jesús? No, pues que yo quiero creer en Jesús, yo quiero entregarme. Ah, bueno, pásale para acá, ¿verdad? Vamos a hacer la oración del pecador. Repita usted conmigo. Señor Jesús, ¿verdad? Y ahí está repitiendo, Señor Jesús. En esta hora, yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu sacrificio, por tu muerte en la cruz del Calvario y por tu perdón. Y te doy gracias por tu sacrificio. Hasta que llega el punto donde le dicen, y en este momento yo te confieso como mi Señor y mi Salvador desde esta hora y para siempre, ¿verdad? Y ya con eso se le hace creer a la gente con el simple hecho de haber hecho una oración de fe, la famosa oración del pecador, sin haber arreglado otros asuntos como por ejemplo, el arrepentimiento y el apartarse de los malos caminos, ya en ese momento ya eres cristiano, solamente por haber hecho una simple oración. Es más que suficiente.
Es malo hacer eso con una fe puesta en Jesús, no, no es malo, pero es indispensable apartarse de los malos caminos. ¿De cuáles malos caminos? De todos los malos caminos, porque no puede ser, ¿verdad? No puede ser que el cristiano sea justo en unas cosas y sea injusto en otras cosas. Que sea un buen ciudadano, que sea un buen miembro de la iglesia, pero que en su casa tenga un comportamiento indebido, o viceversa, que en su casa tenga un buen comportamiento, ame mucho a su esposa, a su esposo, a sus hijos, ¿verdad? A sus familiares, pero fuera de la casa sea una mala persona, sea una persona injusta. Y por eso dice aquí el Señor, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente cumplen con la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál voluntad? La que está escrita en la palabra de Dios. Todas las enseñanzas, ordenanzas y mandamientos. Las enseñanzas del Señor Jesús, ¿verdad? De lo que está en su palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? Del Padre. Todo eso es lo que Dios, el Señor dice que el que cumpla verdaderamente con la palabra, con la voluntad del Padre Celestial, ese será el que entrará un día en el reino de los cielos, no el que solamente le llame Señor, Señor, ¿verdad? Versículo 22, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, o sea, predicamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí de mí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. La versión tradicional, la Reina Valera dice, apártense de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Y eso es precisamente ser violadores de la ley de Dios. Entonces el Señor dice, mira, no porque tú prediques mi evangelio, no porque tú prediques mi palabra, no porque tú andes ahí metido, ¿verdad? Todo el tiempo en los hospitales, en las cárceles, visitando enfermos. ¿Qué es malo eso? No, no es malo, ¿verdad? No porque tú sirvas mucho en la iglesia, ¿verdad? Porque a todo mundo le digas que Dios te bendiga, amén, aleluya, gloria a Dios, etcétera. Pero eres una mala persona en tu casa o en la calle, violas mis mandamientos, no creas que por eso, ¿verdad? Vas a entrar al reino de los cielos, sino que eres o sea, el cristiano debe ser justo y equitativo en todos los aspectos de su vida, porque vuelvo a repetir, no puede ser justo y equitativo en unas cosas y ser injusto e inicuo en otras cosas, o sea, no se puede, o sea, no se puede, el cristiano debe ser integral en su justicia, ¿verdad? O sea, en su buena manera de proceder en todas las cosas. Debe proceder de buena manera en todas las cosas, obedientemente en todos los principios espirituales que Dios nos marca en su palabra, ¿sí? Entonces debemos de entender esto, ¿verdad? Que la persona debe ser justo y recto en todas las cosas. Ahora, si ese cristiano que confesó a Cristo, que se entregó al Señor, se apartó de sus pecados, se bautizó, se congrega, llega a pecar en algo, sea algo grave, ¿verdad? O algo no tan grave, pero si llega en un momento dado, le duele en su corazón, se arrepiente, ¿verdad? Porque leyó la palabra, porque el pastor, el hermano, alguien lo exhortó, lo reprendió, leyó alguna enseñanza, algún devocional, y Dios tocó su corazón, ¿verdad? Permitió que Dios tocara su corazón y se arrepiente, ¿verdad? Así como el hijo pródigo que vino arrepentido con su padre, ¿verdad? No habrá impedimento alguno para que Dios lo vuelva a recibir, lo perdone y le vuelva a extender su gracia y su misericordia. Aunque escuche, la palabra, bueno, se dice, ¿verdad? Se dice que al que más se le da, más se le demanda. Y en el caso del pueblo de Dios, nosotros como pueblo de Dios, tenemos mayor responsabilidad. La gente del mundo, ¿verdad? Está mal, está en pecado, están condenados, pero no tienen tanto problema como una persona que ya conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esto es algo más delicado que entre los inconversos, precisamente como acabo de repetir, porque al que más se le da, más se le demanda. Escuché dos porciones bíblicas. Una es segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 20 al 22. El apóstol Pedro escribe y dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Que una vez que hemos escapado del pecado, de la maldad del mundo y hemos sido salvos, somos nuevas criaturas,
Y luego al paso del tiempo se vuelve a uno a inmiscuir en el pecado, ¿verdad? Se vuelve uno a estar atado ahí y hay gente, escucha, hay gente que a veces estamos cegados, ¿verdad? Yo puedo decírselo por experiencia propia, ¿verdad? Yo era un tipo de gente en algún tipo de mi vida que estaba yo metido en todos los ministerios, bueno, no en todos, pero en la mayoría de los ministerios de la iglesia, ¿verdad? Servía como mujer, como maestro de niños, iba a las misiones, predicaba por aquí, predicaba por allá, trabajé en la congregación donde nos reunimos por mucho tiempo, ¿verdad? Pero aún así yo tenía un pésimo comportamiento como creyente, como cristiano, como hijo de Dios en mi casa, con mi familia, ¿verdad? Especialmente con mi familia. Yo por la calle podía ser un pan de Dios, ¿verdad? Pero en mi casa era yo tremendo, ¿verdad? Maltrataba, ya nuevamente empecé a maltratar a mi esposa, a mis hijas, a ser un patán. Claro que eso con el paso del tiempo, como no me arrepentí a tiempo, pues vino el juicio y el quebrantamiento y la disciplina de parte de Dios, ¿verdad? Pero a veces la gente, sales del pecado, sales del mundo y te vuelves a enredar en el pecado nuevamente, tu condición espiritual y lo que sobrevendrá sobre ti después será peor, después hoy se termina peor que antes, versículo 21. Les digo, hubiera sido mejor que nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Esto está tremendo, dice, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. ¿Qué es una vida santa? Es una vida personal que en todo tienes que ser justo, o sea, tienes que ser santo, justo y equitativo en todo. No puedes ser o no podemos ser equitativos, santos y justos en un aspecto de nuestra vida y en los demás no, ¿verdad? O en otro no, ¿verdad? El que es justo, el que es considerado justo delante de Dios es porque es recto en todas las cosas, recto en todos sus asuntos. Si en algún puede ser el 99% justo en unas cosas, pero en un 1% de su vida es injusto en algo, entonces ya no es justo. Es como el agua, ¿verdad? El agua es cuando es pura es porque es 100% pura, ¿verdad? Pero si se contamina con un 1% de suciedad, entonces ya no es agua pura, es agua corrompida. Esto es algo muy importante que necesitamos comprender, ¿verdad? Versículo 22 dice, demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo, o sea, la puerca lavada vuelve al cielo. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29 dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedará ningún sacrificio que cubra sus pecados, solo queda la terrible expectativa de juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Versículo 28 dice, pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado, dice, todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuanto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar o inmundo y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Mucho cuidado, amados hermanos, se los digo por experiencia y lo digo por la experiencia y el testimonio de la vida de otras personas, ¿verdad? Que se apartaron del pecado, se entregaron al Señor, se entregaron a Cristo, se santificaron, se purificaron del pecado. Caminaron un buen tiempo, ¿verdad? Un buen tiempo, pero al paso del tiempo o se volvieron religiosos, ¿verdad? Una hipocresía, empezaron a vivir en una hipocresía religiosa, en un engaño religioso, muy santos por un lado, pero por otro lado, pues malos, ¿verdad? Pecadores inmundos. Y cuando digo inmundo, un inmundo no es solamente aquella persona que asesina, que fornica, ¿verdad? Que roba, sino hay otro tipo de inmundicia, ¿verdad? Como la rebelión, como el chisme, la murmuración, ¿verdad? ¿Qué es murmurar? Es decir mentiras de alguien para perjudicarlo, ¿verdad? Como la ira, la rabia, ¿verdad? La desobediencia, porque ya se lo dijo Samuel a Saúl, dice, tan mala y peligrosa y pecadora es la rebelión como la hechicería, ¿verdad? Y como ídolos e idolatría, la necedad, la obstinación, ¿verdad?
Entonces hay cosas que delante de Dios son tan malas como un acto físico, pero son asuntos espirituales. Y bueno, así como dice el señor, le dice el señor a Ezequiel, ¿verdad? Que lo que estábamos hace rato hablando, él no desea la muerte del perverso ni del pecador, sino desea que se arrepienta, pero también que el Señor quiere que entendamos y comprendamos, ¿verdad? Que si queremos llevar una buena relación con Dios debemos de ser santos y justos en todas las cosas, o sea, al 100%. Desafortunadamente, a veces por mala enseñanza, mala información, mala doctrina dentro de nuestra iglesia, el movimiento donde estemos o por necedad, la gente solamente se queda con ese asunto de que por la fe en Jesús ya estoy del otro lado, ¿verdad? Ya la hice, ya soy salvo, ya soy nueva criatura, ¿verdad? Ya soy hijo de Dios, salvo siempre salvo, y nunca va a pasar nada si no me alineo al 100%, ¿verdad? No, no es así, no es así. O sea, definitivamente no es así. Dios quiere un pueblo totalmente santo y totalmente justo. Por eso dice la escritura, ¿verdad? En el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo regresará por una iglesia como una novia sin mancha, sin arrugas, sin doblez alguno. Va a regresar precisamente por una iglesia, o sea, por un grupo de creyentes que hayan cumplido a lo largo de su vida con esas características. Y mucha gente, como él dice, ¿verdad? En el día del juicio, muchos que me dijeron Señor, Señor, y que anduvieron del tingo al tango, ¿verdad? Metidos ahí en toda obra religiosa, pero que fueron desobedientes a los mandamientos de mi Padre, simplemente los voy a rechazar. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque mucha gente se va a llevar un palmo de narices, se va a llevar una sorpresota, nos podemos llevar una sorpresota cuando llegue ese momento de tener que vamos un día, porque un día tenemos que enfrentarnos, que presentarnos delante del Señor, ¿verdad? Enfrentarnos al Señor. Y ahí el Señor va a decir, no, chato, mira, chata, la verdad, tú eras muy bueno para esas cosas de ahí andar como a jonjolí de todos los moles ahí en la iglesia, los ministerios, ser muy amén, aleluya. Pero eras bien canijo en tu casa, eras bien canijo en el trabajo, eras bien canijo con los vecinos, ¿verdad? Violaste los mandamientos de mi padre y nunca te quisiste arrepentir, nunca quisiste cambiar, entonces por lo tanto no vas a poder entrar al reino de los cielos. Mucha gente Dios piensa que Dios es puro amor, ¿verdad? Pura gracia, pura misericordia, pero jamás y nunca consideran el asunto de su santidad y de su justicia que nos demanda a todos los que creemos en Él y a todo el mundo, ¿verdad? Y piensan que como Dios es puro amor, nunca te va a desterrar de su reino. Y no es así, la palabra de Dios enseña que hay el peligro, hay el riesgo de que si no te alineas correctamente, completamente, entonces el mismo Padre Celestial te va a cortar de la vida. Cuidado con eso. Mucho cuidado porque muchas veces nosotros tendemos a volvernos confianzudos, ¿verdad? Confianzudos con Dios, ya sea porque nos volvemos, aquí en México tenemos una palabra que se le llama ser conchudo, o sea, confianzudo, ¿verdad? Dices, ay, no, Diosito es bien bueno, el Señor es bien bueno y no me va, ¿qué me va, qué me va a arrepender, qué me va a expulsar de su reino, ¿verdad? Y muchas veces por malas enseñanzas, malas doctrinas que nos enseñan a ser pues irrespetuosos, irreverentes, con faltos de temor por pecar, ¿verdad? Faltos de temor por pecar y faltos de temor por al juicio de Dios, el juicio y a la perdición eterna, o sea, a perder la salvación, que eso es algo que está en debate en algunas denominaciones que dicen, no es que la salvación no se pierde porque Calvino dijo que una vez que se es salvo, pero no es cierto. La Biblia, Dios en su palabra dice otra cosa, dice que si la gente, ¿verdad? El Señor Jesús dice en Juan 15, dice que el Padre poda a aquellos que están dando fruto, ¿verdad? Para que den más fruto, pero Juan 15 ahí dice eso, ¿verdad? En primeros versículos dice, pero aquella rama que no da fruto, el fruto espiritual de justicia, ¿verdad? De santidad, de pureza, de misericordia, dice que no da fruto, lo corta. O sea, lo corta de mí, dice el Señor, ¿verdad? Y eso es sinónimo de perder la salvación. ¿Y quién lo está diciendo? Calvino, no, lo está diciendo Dios, ¿verdad? No lo está diciendo ningún predicador reconocido, lo está diciendo el Hijo de Dios, que está repitiendo las palabras de Dios, las palabras del Padre, ¿verdad?
Y bueno, yo le invito, ¿verdad? Le animo en esta noche a que tengamos muy en cuenta este asunto de la justicia de Dios y que no seamos del tipo de gente cristiana, ¿verdad? El tipo de creyente que no les gusta que los reprendan, ni que los corrijan, ni que los exhorten, ¿verdad? Ni mucho menos que dicen, ah, ya van a hablar otra vez de santidad, ya el pastor ya va a empezar a hablar otra vez de ser puros, de ser santos, ¿cuándo va a hablar de la misericordia? ¿Cuándo va a hablar de los milagros, verdad? ¿Cuándo va a hablar de la compasión, del perdón de Dios, del amor de Dios, verdad? ¿Cuándo va a hablar de eso? Ya otra vez va a hablar de la santidad, otra vez va a hablar de la justicia, ¿verdad? Y ese tipo de gente que solamente quiere lo bonito, pero no quiere lo ácido de la palabra, porque la palabra de Dios tiene cosas muy tiernas, muy maravillosas, pero hay cosas que son ácidas, que son duras, ¿verdad? Pero que son necesarias y están dentro de la voluntad, dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ese tipo de gente anda brincando de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, que les hable lo que solamente sus oídos quieren oír, ¿verdad? Y bueno, pues ese tipo de gente pasa como hay una escritura que está precisamente también ahí en Ezequiel, capítulo 33, donde dice que en aquel entonces el pueblo de Dios ya tenía una conducta así más o menos, ¿verdad? Ezequiel 33, 30 en adelante dice, en cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas y se dicen unos a otros, vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor, ¿verdad? Dicen, wow, Ezequiel es profeta del Señor, pastorazo, ¿verdad? Qué bonito habla, qué elocuencia tiene, que, ay, siento la unción de Dios cada vez que habla, ¿verdad? Versículo 31 dice, y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras. Y están así, ay, sí, amén, gloria a Dios, aleluya, sí, sí, amén, amén, ¿verdad? Se te acercan en masa, se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Y luego dice el Señor, me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad tú eres para ellos, o sea, le dice Ezequiel, el Señor, tú eres para ellos tan solo como alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento, oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. No obstante, cuando todo esto suceda, porque en el contexto anterior está hablando de un juicio por rebelión de su pueblo por iniquidad, dice, no obstante, cuando todo esto suceda y en verdad y que está a punto de cumplirse, sabrán que hubo un profeta entre ellos. O sea, Dios dice, sabrán que yo les advertí que tenían que arrepentirse, tenían que vivir íntegramente en amor, santidad y justicia en su vida espiritual, porque vuelvo a repetir, muchas veces nosotros los cristianos nos afianzamos, ¿verdad? Nos justificamos en que somos muy devotos, muy religiosos, que servimos mucho en la obra, pero lo que tiene que ver con la santidad, la pureza, la bondad, la misericordia, la justicia, que es rectitud, lo hacemos a un lado. Somos como los fariseos, ¿verdad? El Señor les dice ahí en Mateo 23, por ahí del versículo 23 en adelante, le dice a los fariseos, ustedes son muy buenos para dar la décima parte de todas sus hortalizas, ¿verdad? De la anís, de la menta, el comino, pero se han olvidado de las cosas más importantes de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad con Dios. Y no seamos de ese tipo de gente, ¿verdad? La gente del tiempo de Ezequiel se comportaba así, ¿verdad? Porque en su corazón de ellos no hallaba cabida la justicia, la equidad de Dios, ¿verdad? Eran gente religiosa, ¿verdad? Que solamente querían cumplir con un deber religioso, como a veces nos pasa a muchos, pero no estamos dispuestos a guardar al 100% la palabra de Dios. Y eso no puede ser. Para el pueblo de Dios no puede ser, amados hermanos. Eso déjelo para los católicos, déjelo para los testigos de Jehová, ¿verdad? Déjelo para los mormones, para la gente que tiene una religión, ¿verdad? La gente que tiene una religión sí puede hacer eso, pero nosotros somos ovejas del prado de Dios, ¿verdad? Somos ovejas del Señor, somos parte de su pueblo, somos coherederos de la gracia de Dios, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos su pueblo, somos sus hijos. Y los hijos de Dios no pueden vivir una vida parcialmente justa y otra parte inicua. No puede ser eso, ¿verdad? Y bueno, amados hermanos, que Dios me los bendiga mucho en esta noche, ¿verdad? Quisiera que recordáramos esto siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios le da a cada quien lo que ameritan sus obras.
Misericordia, gracia y bendición al que es justo, íntegramente justo en todas las cosas, pero también da juicio, castigo y maldición al perverso pecador empedernido y disoluto religioso que nunca se arrepiente, ¿verdad? Termino con una escritura para cerrar este tiempo, que es Ezequiel capítulo 18, versículo 20. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Dice, todo el que peque merece la muerte, o el alma que peque morirá, dice la Reina Valera, ¿verdad? Dice, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la de su hijo. Y escucha lo que dice a continuación. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad, ¿verdad? O sea, al justo se le recompensará por sus buenas obras, pero se le recompensará con castigo al malvado y al perverso. Y acuérdese de esto, la gente del mundo puede ser malvada y perversa, sí, pero es más delicado que dentro del pueblo de Dios alguien sea malvado y perverso. Y como decía yo, malvado y perverso no solamente aquel que, ¿verdad?, que se vuelve a entregar a la fornicación, al adulterio, al robo, sino el que peca en su corazón, criticando, murmurando, siendo rebelde a la autoridad del esposo en la casa, los hijos hacia la autoridad de los padres, el esposo hacia la autoridad del patrón, del jefe, el pastor, ¿verdad? A las autoridades públicas, al que miente, al que murmura, al que chismea, al que hace muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas formas de ser perverso y inicuo, no precisamente con actos, sino con actitudes, con cosas espirituales. Que Dios me los bendiga mucho, ya no les quito más su tiempo, espero de todo mi corazón que allá donde ustedes se encuentran, ¿verdad? Sea en este momento y cuando más adelante, si lo ve, si el que llega a ver, el hermano o hermana que vea esta reflexión bíblica, si llega hasta este punto, deseo de todo mi corazón, deseamos de todo nuestro corazón que Dios les bendiga, les enriquezca espiritualmente, les ayude a crecer y a prosperar espiritualmente en su vida y que sigamos preparándonos para el día que tiene que llegar algún día, que será la partida de este mundo para ir a la presencia de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga. Excelente noche. Saludos a todos. Bendiciones.